Tabla de mareas, las voces del mar, con Noemí Sabugal. Noemí Sabugal, buenas noches, bienvenida de nuevo. Buenas noches, Laura, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo va el verano de la semana anterior a esta? Bueno, pues calor, ¿no? es lo propio, lo cual parece que no es noticia, pero cada vez lo es más, porque el calor cada vez es mayor y tenemos que adaptarnos y combatir la posibilidad de que haya más, desde luego. ¿A qué mar, a qué playas está ligado tu verano? Bueno, pues en mi caso al mar Cantábrico, es el que tengo más cerca y por supuesto a la playa de San Lorenzo de Gijón, que allí es donde pasábamos las vacaciones mi hermana y yo, porque mis abuelos pues vivían allí. Y es el mar en el que aprendí a nadar, ¿no? Que tiene su dificultad frente a otros mares, aunque es verdad que después nos llevaron a unos cursillos de natación en la Universidad Laboral, en una piscina que es muy mítica en Gijón, que ahora la verdad que da bastante pena verla porque está abandonada, pero bueno, hay un proyecto para restaurarla, o sea que eso está muy bien. Uh-huh. Yo nací en Cartagena, ya lo sabes. Las playas de mi infancia son las de La Manga, del Mar Menor, Cabo de Palos. Y qué importantes, ¿verdad?, son estos espacios de verano ligados a la infancia. Puede ser una playa, pero también una piscina, un río, un lago. Sí, son muy importantes, claro, son parte del verano, ¿no? Sobre todo en las costas, ¿no? Que es de lo que más hablamos en este programa. Y ese verano, y sobre todo los veranos de la infancia, de la adolescencia, ¿no? A los que aludías, es esa especie de territorio también un poco mítico en nuestra memoria sentimental, ¿no? Ese tiempo un poco de descubrimientos, de nuevas experiencias, ¿no? Hablabas de esos amores de verano que a veces pueden durar más que un verano, ¿no? Aunque no siempre, y también las amistades de verano, que a veces duran toda la vida, ¿no? Y es ese tiempo extendido, ¿no?, de las vacaciones la que nos permite, digamos, estos descubrimientos, ¿no?, que muchas veces pues tiene ese telón de fondo del mar, ¿no?, de las playas, de las costas. Decías lo de la amistad. En verano yo siempre hacía o volvía a coincidir con amigas y luego mantenía correspondencia durante todo el año, cartas, ¿no? El otro día justo me encontré con un paquete de cartas que me remitió totalmente al verano. Pero tú me comentabas en una ocasión, Noemí, que en otras épocas nadie nadaba en España, que es algo que me llamaba mucho la atención. Pues es verdad, sí, es así. Mira, incluso te diría que yo he entrevistado a un percebeiro de A Coruña, que es de familia de percebeiros, y él me contaba cómo su abuelo no sabía nadar, ¿no? Decía, mi abuelo no tenía miedo al mar, no tenía miedo, ¿no? O sea, no sabía nadar, pero tenían una relación con el mar muy cercana, ¿no? Pero incluso los pescadores, efectivamente, no sabían nadar, muchos de ellos, los pescadores, los marineros, ¿no? Hay varias explicaciones a esto, en parte también porque, bueno, cuando se caían de un barco a veces se entendía que era la voluntad divina, ¿no? Entonces, bueno, aunque nadaras tampoco te iba a valer de mucho. Si te echaban un cabo y lo cogías, pues muy bien. Pero antes las playas, también los arenales, ¿no?, como se los llamaba, eran también lugares de trabajo. Y quedaban para, pues eso, para los pescadores, para los carpinteros de ribera, para las mujeres que hacían las conservas y que reparaban redes y recogían el marisco, ¿no? O sea que no había mucha gente que supiera nadar, y esta idea de las playas y del mar, ¿no?, como lugar de ocio no siempre existió. Sí, con los griegos y los romanos, que eran muy amantes del mar, pero por ejemplo aquí en la Edad Media el mar era un lugar prohibido en muchos sentidos, ¿no? O sea, lugar de monstruos, lugar ligado al pecado, porque había que desnudarse para meterse. Bueno, digamos que hemos cambiado nuestro concepto del mar según las épocas. Me acuerdo que me hablaste tú de un libro de Delibes. Sí, hay una cosa que cuenta Delibes que a mí me encanta, que cuenta, claro, que su padre, que también, pues yo creo que tenía una concepción muy europea, ¿no? Decía que cuando él y sus hermanos cumplían 6 años, les ataba una cuerda a la cintura y los echaba al mar, bueno, al mar o al río o lo que pillara, ¿no? O al lago, para que aprendieran a nadar, ¿no? Y decía el padre de Miguel Delibes que no entendía cómo la gente no enseñaba a hacer a sus hijos algo que saben hacer hasta los perros, ¿no? Y bueno, esa es muestra de todo esto, ¿no? Bueno, antes no había esos cursillos de natación que seguro que este verano van a hacer tantísimos niños y niñas, ¿no? Entonces, efectivamente, ni siquiera a veces la gente del mar sabía nadar. Él salvó a un hombre de ahogarse.
Sí, sí lo cuenta ahí en Mi vida al aire libre, en ese libro, porque Miguel Delibes veraneaba allí con su familia y claro, cuenta que vio, allí hay un lugar un poco complicado en la zona de Suances, la gente que es de allí seguro que lo conoce bien, y dice Delibes que vio a aquel hombre y que él llevaba además una faja de lana puesta, ¿no? Y que como le daba vergüenza enseñarla, pues se echó al agua con ella puesta y después, claro, que ese húmedo frío de la faja le paralizó el vientre, ¿no? Que tardó en funcionar varias semanas, pero bueno, salvó a ese hombre, ¿no? O sea que, bueno, siempre es bueno recordar también, sobre todo en verano, pues esa precaución que es necesaria en el mar, ¿no? Que es un elemento también placentero, pero también peligroso. No es por ponerme nostálgica, pero nuestra percepción de las costas y del verano yo creo que ha cambiado mucho. Y para hablar de esto, Noemí, has querido que nos acompañe hoy Enrique Rey, que es autor del ensayo Melón con jamón, crónica sentimental de un país al sol, donde escribe sobre cómo hemos creado este territorio mítico del verano. Está publicado con la editorial Temas de Hoy. Él es escritor, periodista y profesor en la Escuela de Vela Socaire, en Santiago de la Ribera, Murcia, otro lugar que yo conozco muy bien, en las orillas del Mar Menor. Y, por cierto, el Mar Menor, cuya situación siempre nos preocupa, pero eso es otra historia. Enrique, hola, buenas noches. Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarme. Un placer. Ahora te saluda Noemí, pero antes de nada, ¿cómo nace esta idea de hacer un libro, camino entre lo personal, lo cultural, lo social? Ya con el título invocas un poco a esa nostalgia que decía yo. Sí, para mí el verano siempre ha sido un momento muy especial, porque estos cursos de vela sobre el Mar Menor eran durante mi infancia el momento más deseado del año. Pero yo estaba el año pasado, en junio, en Las Negras, en Almería, en una verbena diminuta, una verbena muy modesta, pero claro, era el aire de junio, el mar cerca, el entusiasmo de la gente, y yo me preguntaba cómo captar toda esa energía del principio del verano por escrito. Claro, eso es un reto imposible, salvo que seas muy buen poeta, porque ahí hay algo que desborda las palabras. Entonces, dando vueltas a estas cuestiones veraniegas, porque yo versos no hago, pensé que el verano también da para un ensayo, porque el verano también funciona un poco como amplificador de un montón de fenómenos sociales, fenómenos económicos y hasta fenómenos emocionales. Hemos dicho todo lo que tiene que ver con nostalgia y melancolía. Entonces pensé, bueno, ya que no voy a ser capaz de hacer un libro tan bonito como La Noche de San Juan, por lo menos vamos a ver por qué es tan bonita La Noche de San Juan. Noemí, tú has buceado ampliamente en el libro. Sí, sí, sí. Bueno, Enrique, hola, enhorabuena por este melón con jamón, que nos trae tantos recuerdos, ¿no? A todos y que conecta pues también con esta memoria sentimental de nuestros veranos y de nuestros mares y nuestras costas. Quería que nos explicaras qué es la Orden del Botijo, y por qué tu abuelo formaba parte de ella. Muchas gracias, Noemí, y buenas noches. Pues esto de la Orden del Botijo tiene algo de la memoria de los primeros veraneantes, algo de esos pioneros que, bueno, en la segunda oleada del turismo, porque la primera solo era para los aristócratas, pero en la que llega en la segunda mitad del siglo XX, pone a las masas de trabajadores madrileños a veranear en las playas. Y la Orden del Botijo era como llamaban en Alicante a los madrileños que llegaban a la estación en unos trenes muy incómodos, donde, claro, no había, por supuesto, aire acondicionado y todos para refrescarse un poco llevaban un botijo en la mano. Bueno, eran unos privilegiados, ¿no? Todavía esos primeros veraneantes, ¿no? Como tu abuelo, que hablas de él en el libro. Pero, bueno, es un ejemplo de cómo las vacaciones en la playa se fueron popularizando en España. Sí, completamente, porque hasta principios y mediados del siglo XX las vacaciones en la playa eran cosa de aristócratas y, por ejemplo, y eran cosa muy del verano norteño. El vuelco hacia el Mediterráneo se produce un poco después. Hay un fragmento muy divertido en Proust, en esos veranos atlánticos en la costa oeste de Francia, un fragmento muy divertido en Busca del tiempo perdido, en el que describe a los ricos que veranean en el balneario en Cabourg como a peces exóticos dentro de una pecera. Y Proust se pregunta cuándo los pobres, que son los pescadores, pues lo que hemos dicho, la gente que trabaja en la playa, cuándo esos pobres que miran fascinados a través del cristal romperán la pecera y los devorarán. Lógicamente, Enrique, todos estos cambios afectan a los territorios costeros. Decía yo antes que además conozco muy bien la zona, cómo ha cambiado todo el entorno del Mar Menor, ¿no? No sé cómo está la situación ahora mismo.
Bueno, yo ahora mismo estoy ronco porque me paso el día dando gritos a las motos de agua para que no perjudiquen a los niños que navegan en los Optimis, que son los barcos pequeñitos míos, vamos, míos, de la escuela de vela. Y bueno, la zona es muy caótica como todos los territorios donde domina el verano. A mí me da un poco de pena porque había en este impulso del veraneo de los 60, 70 algo de utopía que, como todas las utopías, luego lo hemos sabido en nuestra generación con Internet, pues se ha truncado y lo único que ha hecho ha sido pues reforzar lo que ya estaba pasando, pues la codicia, el agotamiento de los recursos, etcétera. Entonces al final hay algo como de que todos los fenómenos malos que se dan durante el resto del año o en todos los territorios, aquí se dan intensificados, doblados. Noemí, tú conoces bien todo esto de la Manga del Mar Menor. Sí, es un territorio, bueno, muy interesante, muy conflictivo efectivamente, con grandes contradicciones, ¿no? No solo lo que pasa en la laguna, sino, por ejemplo, la bahía de Portmán, que es un ejemplo de una contaminación terrible, ¿no? Que ha hecho desaparecer esa playa, ¿no? De alguna manera esa bahía ha quedado colmatada por esos residuos mineros y todo lo que ocurre allí, ¿no? Y yo creo que también, bueno, yo creo que Enrique, que además vive allí, pone también el ejemplo de la Manga, en concreto de la zona de la Manga, como un ejemplo de esa hipercementación, ¿no? Enrique, tú recuerdas en tu libro, por ejemplo, que el proyecto inicial del arquitecto Antoni Bonet proponía hacer 12 torres que estaban separadas por 2 kilómetros de zonas verdes y unas pocas viviendas unifamiliares, ¿no? Y eso hubiera permitido conservar esas dunas, las playas naturales que hay junto a cada mar, junto al Mar Menor y junto al Mediterráneo, pero ese proyecto inicial cambió muchísimo y a la vista está. Sí, llegó la crisis del petróleo y el constructor, que eso era Thomas Maestre, en la mayoría de los terrenos, tuvo que rentabilizarlos mucho más. Y esto al final es la demostración de que hay un problema de fondo muy difícil de resolver. Y es que es imposible el turismo sostenible bajo un sistema económico pues que fomenta la desigualdad, obliga a que haya determinadas tasas de crecimiento, de beneficios, somete al poder político a los poderes económicos. Entonces verdaderamente hay una especie de dilema irresoluble porque con los recursos limitados de los que disponemos pues es difícil con este sistema económico repartirlos y que el veraneo alcance a todos. Con todo, eso sí, debo decir que la Manga todavía, quizá porque ya estoy demasiado acostumbrado a verla, tiene cierta belleza negativa, digamos. Una belleza negativa, pero belleza al fin y al cabo. No, totalmente. Sin duda, es una zona preciosa. Y mira, ahora que hablabas de las desigualdades, hay una cosa importante que tenemos que comentar y que tenemos que defender, ¿no? Que es esas playas públicas que tenemos. Esto no ocurre en todos los países y es bueno saber que no ocurre en todos los países, ¿no? Que aquí tenemos unas playas que son de todos. Y en otros sitios no puedes bajar a la playa si no pagas, ¿no? Entonces es una cosa que hay que defender, pero totalmente siempre. Sí, es sorprendente. Cualquiera que haya viajado a Italia habrá comprobado lo terrible que es intentar ir a la playa y que te cobren o que sea imposible, en fin. Yo estuve en Cerdeña hace unos años y pude comprobarlo. Enrique, vamos a escuchar una canción y te pregunto una cosa. Fenomenal. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo gemido, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que la noche sin ti duele. A ver, Enrique, escribes en Melón con Jamón que esta canción, Quédate de Quevedo, grabada con Bizarrap, se podría considerar la última canción del verano en el sentido más tradicional del término. La verdad que antes, cuando estaba pensando en mi verano en la playa, pues recordaba, ¿no?, todos esos recopilatorios, la radio sonando con esas canciones del verano. ¿Por qué dices esto? Pues me sirve como ejemplo para demostrar o intentar sostener esta idea de que el verano se está fragmentando. Ya no se da un verano simultáneo para todos y entonces no hay fenómenos tan apabullantes como estas viejas canciones del verano. Ahora, pues como todo el mundo veranea en un momento distinto y como no hay unos canales de televisión, digamos, que tengan unas audiencias tan masivas, lo que hay son fenómenos que duran 2 semanas, 3 semanas, que son virales en TikTok, que son virales en Instagram, pero que no llegan a tener esa especie de dominio tan absoluto de los chiringuitos y las radios. Dices, Enrique, en tu libro,
algo que me gusta, ¿no? Dices que el verano es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Y es verdad que el verano aparecen muchas historias, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en literatura, bueno, pues novelas inspiradas en el veraneo junto al mar hay muchísimas. Citas una en tu libro que a mí me gusta mucho, que es Elena o el mar del verano, de Julián Ayesta. Claro, pues las costas cantábricas que decía antes, ahí me pueden, ¿no? La memoria sentimental. Y después en el cine, bueno, pues también muchísimos ejemplos. A mí se me ocurren las películas de Eric Rohmer, porque además hace unos días acabo de ver El Rayo Verde, pero está Polín en la playa, Cuento de verano, bueno, muchísimos. Y la pintura, ¿no? Ese veraneo junto al mar que refleja Joaquín Sorolla con sus cuadros de las costas mediterráneas de Valencia, pero también de las cantábricas, ¿no? En San Sebastián, en Zarauz, con ese veraneo elegante que decías tú antes, Enrique, ¿no? Ese veraneo burgués que se representa muy bien en esas pinturas con su mujer, con su hija, con esos vestidos blancos y los parasoles. Y quería preguntarte, ¿ese cuento del verano que nos contamos a nosotros mismos sigue siendo el mismo que hace unas décadas o ha cambiado? ¿Hemos cambiado cómo nos lo contamos o cómo nos lo cuentan? Pues yo creo que cambia un poco, pero hay un fondo de emoción universal, porque si os fijáis, todas estas ficciones del verano, las mejores representaciones del verano, lo que reflejan es, de alguna manera, la búsqueda de un aprendizaje. La propia Elena o el mar del verano es una novela de iniciación, al final lo que hay es una iniciación romántica o algo así. En las pelis de Rohmer lo que hay son unos personajes un poco atolondrados que dan vueltas, merodean y tal, y lo que quieren es que les pasen cosas. Nunca les acaban de pasar, por cierto, pero bueno, ellos están deseando que les sucedan cosas insólitas, vivir aventuras, de algún modo. Entonces, esa sería la emoción universal. Nosotros nos lanzamos al verano a vivir aventuras y eso no ha cambiado, pero claro, va cambiando cómo lo vamos representando. Y sí que es verdad que el verano tiene mucho de simulacro, y el verano que imaginamos está más basado casi en las pelis y en las canciones y en los anuncios, que también son muy importantes, que en las vivencias reales. A mí me gusta citar también, aunque sea una serie un poco infame, Emily in Paris. Y ese París que muestra Emily in Paris, que no es el París real, sino una ciudad imaginada, y que tiene mucho más que ver, por ejemplo, con la Roma de vacaciones en Roma que con el París al que puedes visitar. Pues así pasa un poco con nuestro verano. El verano que imaginamos tiene más que ver con recuerdos ajenos y con ficciones que con lo que nos ha ocurrido a nosotros. ¿Creéis que faltan más historias que reflejen las historias de los trabajos de verano? Pues sí, yo creo que en los últimos años se han aparecido libros muy interesantes sobre esto, sobre todo desde la parte del ensayo, ¿no? Mira, voy a citar, por ejemplo, Verano sin vacaciones, Las hijas de la Costa del Sol, de Ana Geranios, sobre la hostelería, en concreto sobre Puerto Banús. Ella es de esa zona, de un pueblo muy cerca de Puerto Banús, y la autora, que es también periodista y trabajó en un restaurante, y eso lo refleja esa crónica, ¿no? De ese verano sin vacaciones sobre las condiciones de la hostelería. Y hace también muy poquitos años, pues Ana Pacheco, creo que un par de años o 3, escribió Estuve aquí, me acordé de nosotros, una historia sobre turismo, trabajo y clase, sobre el trabajo en hoteles de Barcelona de muchas estrellas, ¿no? Los hotelazos, ¿no? Y después, fíjate, incluso hasta el teatro ha recogido esto en los últimos años. Hay una obra del grupo Apanadaría que se llama Las que limpian, sobre las Kellys. Y yo creo que estas crónicas y estas historias, que además están ligadas a la realidad y ligadas a las condiciones económicas, sociales, etcétera, son muy, muy reveladoras también de esa parte del verano que es importante contar. Es verdad que en los últimos años empieza a haber más representaciones de este tipo. Me estaba acordando también de un cómic que me gusta mucho, una novela gráfica, que es Todo bajo el sol, de Ana Peñas. Y al final es importante reflejar que, aunque sea una paradoja, pues paradójicamente son quienes construyen el verano, quienes lo hacen posible, quienes menos pueden disfrutar de él. Qué interesante, pues con todos estos apuntes nos quedamos. Enrique Rey, autor del ensayo Melón con jamón, muchísimas gracias por estar en este faro de verano y feliz verano. Muchas gracias, feliz verano a vosotras y buen viento. Un abrazo, feliz hasta verano, pronto. que enseñes a navegar a mucha gente estos meses. Gracias, adiós. Pues lo tenemos que dejar aquí, pero nos escuchamos y nos vemos la semana próxima. Gracias, Noemí. Estupendo, buena mar. Buena mar, buenas noches, chao, chao.